ya está haciéndola. Y muchas personas me preguntan, pero Carlos, mira, el Stop the Bleed es una campaña gringa. Eso lo inventaron para tiradores activos. Mire, yo creo que los latinoamericanos que dicen eso, yo creo que es porque se han pasado a un segmento de la población que ha normalizado la violencia y piensa o se escandaliza cuando viene un tipo en Estados Unidos, mata a 23 personas en Texas, en cualquier estado de esto, y dicen, wow, están locos los gringos, pero ya va, un fin de semana en Caracas, un fin de semana en Honduras, un fin de semana en Colombia, tienen los mismos muertos. Y yo no veo que nadie se escandalice. O sea, somos una sociedad bastante hipócrita, y eso hay que decirlo. Nos escandalizamos por los tiradores activos en Estados Unidos cuando nosotros somos uno de los continentes más peligrosos del planeta Tierra. Entonces, eso hay que dejarlo claro, hay que tenerlo presente, porque estos protocolos, si bien nacieron en los Estados Unidos, como ahorita vamos a hablar un poquito de esa historia, sirven para nuestra realidad violenta. Y como ustedes saben, los que me siguen en redes sociales, yo soy un fiel seguidor y un fanático de la medicina basada en evidencia y de evidencias para hablar. Entonces vamos a hablar con evidencia de por qué es necesario tener este entrenamiento. Mira, esta es una pregunta que a mí me encanta y no sé si muchos de ustedes han escuchado la palabra maquiavélico. Yo sé que cuando les viene la palabra maquiavélico, ¿qué se les viene a la cabeza? Maldad, una persona muy mala, maquinadora. Y fíjense esta pregunta que pone dos visiones del mundo, Rousseau y Maquiavelo. Para los que no conocen, Maquiavélico fue un político italiano que escribió un libro que por cierto se lo recomiendo, El Príncipe, muy bueno, sin desperdicio, léanlo. Y fíjense qué decía Maquiavelo del hombre. El hombre es malo, fíjense bien, es malo por naturaleza, a menos que le precisen ser bueno. O sea, nacemos malos y si nos conviene nos acomodamos. Rousseau, el padre del contrato social, fíjense qué decía Rousseau. Rousseau decía, el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad que lo corrompe. O sea, nacemos buenos pero nos echamos a perder. Y yo le hago una pregunta a ustedes que están viendo esta transmisión. ¿Quién tiene la razón? ¿Maquiavelo, o sea, nacemos malos, o Rousseau, nacemos buenos? Vamos a dejar que una radiografía de nuestra realidad nos muestre cuál es la respuesta. Fíjense, este es el cuadro de honor y no es el cuadro de honor del colegio ni de la universidad donde nadie quiere estar. Fíjense, estas son las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Antes de analizar esta tabla, les voy a decir una cosa. Ahorita tenemos zonas de guerra activa como en Siria, Afganistán, Irak, y fíjense quiénes ocupan los primeros lugares de esa tabla. Año 2019, ya veremos cómo cerramos en el año 2020. Fíjense, Los Cabos, México, primer lugar. Caracas, Venezuela, segundo lugar. Acapulco, México, tercer lugar. Natal, Brasil, cuarto lugar. Tijuana, México, quinto lugar. Y así usted puede seguir. Y les voy a dar una noticia. Escuchen muy bien este número. 42. Escuchen. 42 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, adivinen dónde están. Latinoamérica. Sí, señor. Latinoamérica. Si nos vamos a tasa de homicidios por habitantes, es más seguro que yo lleve a mi hijo al colegio en Afganistán que en Los Cabos, México. Es más seguro ir al cine en Siria que en Caracas, Venezuela. O sea, pero ¿por qué pasa esto? Porque nos hemos convertido en una sociedad indolente que normaliza la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Si violan a una mujer, decimos que fue culpa de la mujer porque se puso una falda corta. ¡No! O sea, ella se puede vestir como le dé la gana. La culpa es del violador desde que empieza hasta que termina. Si matan a una persona por un teléfono en Caracas, ¿qué decimos? No, lo que pasa es que el tipo boleteó o dio papaya, como dicen en Colombia, con el teléfono y por eso lo mataron. No. O sea, ¿por qué te tienen que matar por andar por tu teléfono? Eso no es normal. Y cuando nosotros metemos esos vocabularios, esos términos, en nuestro día a día, nosotros empezamos a normalizar la violencia y la empezamos a hacer invisible. O sea, esta estadística no existe. Y la realidad es que en nuestros barrios todos los días matan personas. Todos los fines de semana tenemos cifras trágicas en nuestra Latinoamérica. En mayor o en menor medida, pero
continente excesivamente violento. Y ahí viene un grandísimo problema, que generalmente mientras el policía, el militar o el agente de seguridad controla o elimina la amenaza, el civil se desangra y se muere. Mientras eso ocurre, los espectadores, porque ahí es donde va otra crítica en nuestra sociedad, nos hemos convertido en periodistas 2.0. Vemos un accidente, vemos un herido y tal cual sádicos, porque no hay otra manera de llamarlo, lo primero que hacemos es sacar el celular para tomar fotos, para grabar, pero nadie se le ocurre ayudar a la persona. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, imagínense que el que está en el piso es su papá o es su mamá. Usted le quisiera que su papá y su mamá se muriera desangrando, pero eso sí, con videos en las redes sociales. O usted quisiera tener una persona espectadora en ese momento, entrenada y con conciencia para ayudar a su papá y a su mamá. Eso es una pregunta que creo que tenemos que llevarnos a nuestra casa, porque realmente es indignante la cantidad de videos que todos los días llegan en redes sociales donde vemos una persona sangrando, una persona arrollada, una persona con una herida de bala, una persona con una puñalada y 1000 personas grabando y nadie ayudando. Salvar una vida está en manos de todos nosotros. Pero fíjense, si las estadísticas no los han convencido, vamos a hacer una radiografía, vamos a diagnosticar para ver si es verdad esto que estoy diciendo. Entonces, el consenso de Hartford, que nació a raíz de una inquietud en los Estados Unidos, fíjense qué pasó. En el año 2012 hubo una masacre en la escuela de Sandy Hook, y posterior a esa masacre que impactó a la sociedad estadounidense de grandísima manera, y a los pocos meses hubo un tiroteo en Las Vegas, muchos expertos, y esto es algo que nosotros en Latinoamérica tenemos que meternos en la cabeza, sobre todo mis colegas, los que son médicos, paramédicos, para que copiemos esos ejemplos, porque en Estados Unidos los muertos sí duelen. ¿Qué pasó? Se reunieron los cirujanos, los traumatólogos, los bomberos, los militares, los policías, y dijeron, mira, tenemos que hacer algo, porque mientras la violencia para, o sea, mientras neutralizamos al tirador activo, la gente se nos muere. Tenemos que hacer algo. Se reunieron todas esas mentes y nace el consenso de Hartford. En su primera edición, el 1 de junio de 2013, ese consenso de Hartford nace, y nace la famosa terminología de amenaza o threat en inglés, dando prioridad, como les voy a decir a continuación, a qué hacer en esas situaciones. La primera es suprimir la amenaza, es lo más lógico. Si tú no suprimes la amenaza vas a seguir teniendo heridos y muertos. La segunda, el control precoz de la hemorragia por los agentes de seguridad o espectadores, la extracción rápida de la escena, la evaluación médica y el traslado definitivo. Es allí donde en el consenso de Hartford se empieza a cambiar las cosas. ¿Por qué esto es novedoso? Porque si nos vamos más atrás, ¿qué nos han enseñado tradicionalmente? Por ejemplo, los que hemos hecho curso en la Cruz Roja, en Defensa Civil y en todas estas instituciones. Si la escena no es segura, no se meta. Es lo tradicional, es que es lo que nos han enseñado. Pero de aquí que la escena sea segura, todo el mundo se muere, porque una hemorragia arterial mínimo necesita entre 3 y 2 minutos para matarte. Y ni el policía más eficiente del mundo, ni Rambo, va a eliminar la amenaza en 2 o 3 minutos. Por eso nace la necesidad de enseñarle a esos agentes de seguridad, a esas personas que están en la zona roja, que son los civiles heridos, los civiles que no están heridos pero están con los heridos, a saber qué hacer allí en esa zona roja. Y es allí donde podemos marcar la diferencia, y es ahí donde el consenso de Hartford empieza a cambiar las reglas de juego. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2013, nace el consenso de Hartford en su segunda edición, y empiezan a hablar de un llamado a la acción. Decían, mira, esto no solamente lo pueden saber los policías, esto no solamente lo pueden saber los médicos, o sea, tenemos que enseñarle a todo el mundo. Hace un llamado a la acción. Y es hasta el año 2015, el 1 de julio de 2015, el consenso de Hartford 3, que es este que está acá, y fíjense, esta es la frase más memorable, y a mí me encanta, y la pongo en todas mis clases, donde ellos concluyen que la causa de muerte prevenible, o sea, la que si usted hace las cosas bien, la persona se va a salvar, prevenible, más significativa en el entorno prehospitalario, miren quién es, no es la vía aérea, señores, no es una lesión cervical, como hoy temprano una muchacha me comentó en una publicación, no es el trauma de tórax, es la hemorragia. Señores, si usted no se